¿Pasó, tío? Espérate, te doy la llave. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, tío? Bien, tío. ¿Aquí? Pues, ¿Cómo que andas? pues estaba justo viendo un tema bastante interesante, tío, que deberíamos, ya que estamos aquí, deberíamos hablarlo un poco. A ver, Porque ¿de qué? Pues mira, resulta que en 2010 se descubrió lo que se llama el homínido de Denisova, que fue un homínido, un tipo de homínido diferente a nosotros que se descubrió en los montes de Altai, en Siberia. Okay. Concretamente en una cueva que se llama Denisova, por eso se llama homínido Denisova. Pues por lo visto este ser encontrado es muy interesante porque resulta que genéticamente se le hicieron varios análisis en la Universidad de Planck, se hicieron varias investigaciones y entre ellos se hizo un análisis del ADN mitocondrial. Y se han encontrado trazas del Homo sapiens, o sea, de nosotros, y de los neandertales, pero a su vez tampoco se encuentra una línea evolutiva directa. Es decir, se cree, ¿no? Ahora en antropología y tal, se está debatiendo que el Homo sapiens, el neandertal, el Homo neanderthalensis, y el Homo denisova, los tres tienen un ancestro común. Es decir, que provienen de una especie, de la misma especie, los tres, pero los tres a su vez son tres especies diferentes. Entonces, anteriormente en antropología se pensaba que el Cromañón había cohabitado Europa y Eurasia junto con el Neandertal. El Cromañón y Neandertal habían cohabitado, y eso sí, se sabe, está evidenciado. Pero ahora, aparte del Cromañón y Neandertal, se ha descubierto que hubo otra especie en la zona que hoy en día es Siberia, la zona norte de Rusia, que habitó, que es el Homo denisova. Homo denisova, Sí, lo llaman. que es un homínido completamente diferente y que es otra especie. Entonces, claro, hubo tres especies inteligentes viviendo paralelamente durante el mismo tiempo en la Tierra. Esta especie, por los cálculos que se han hecho en los huesos, tiene aproximadamente unos 300.000, 200.000 años de antigüedad, más o menos. Es igual de vieja que nuestra especie aproximadamente. O sea, es prácticamente paralela a nuestra Sí, historia, sí, ¿no? es totalmente paralela, sí. ¿Y dónde se encontró, dice? En Siberia, en Rusia, en los montes Altai. En el Altai. ¿Y por qué se habrá extinguido, tío? O sea, ¿cómo era la...? Hombre, anatómicamente eran muy parecidos a nosotros. En cuanto a estatura media, obviamente son más bajos que el humano moderno, pero el Homo sapiens en la época o sea, sí, hace 300.000 años. Hace 300.000, 250.000 años el ser humano también era bastante mucho más bajo de estatura media. Entonces concuerda más o menos con la misma estatura que el Homo sapiens. Y luego lo que estuve leyendo también de su estructura ósea, el cráneo y demás, muestra ciertas diferencias en algunas estructuras del cráneo. Por ejemplo, en la parte occipital las protuberancias son mayores, digamos, tiene más grosor en el hueso. Okay. Pero es muy similar a nivel anatómico y fisiológico, es muy parecida a la nuestra. Pero se ha detectado que es otra especie, no solo por sus cambios, sus diferencias anatómicas que se dan, tiene unas diferencias notables entre la especie humana y el neandertal, ¿no? Pero aparte de esas diferencias que son mínimas en comparación a las similitudes, el ADN sí es cierto que es un ADN de otra especie completamente diferente, nada tiene que ver, tiene pequeñas trazas, creo que tiene un 2,5% de ADN de Homo sapiens y un 1 y pico de Neandertal, o sea, que el resto es de otro homínido. Joder. Entonces, y cohabitaron, ¿no? Con el Homo sapiens y el Neandertal. eso es lo que se está investigando ahora, ¿no? Que si a niveles históricos vivieron juntos, compartieron el mismo territorio. Hay algunos científicos que creen que sí y hay otros que creen que no, es lo típico, ¿no? Pero no se puede saber con certeza de momento. Pero es curioso, ¿no? Y también, por ejemplo, hace poco había leído, bueno, hace poco volví a leerlo porque hace mucho tiempo que lo leí, que había una especie de homínido también que se descubrió en Indonesia. Esto fue hace ya bastantes años, no creo que fue en 1900, incluso 1800 y pico. Se descubrió una especie que se llama Homo floresiensis. Eso sí, okay, sí me lo has dicho. Sí, y el Homo floresiensis fue un homínido que habitó la isla de Flores, que es una isla que hay en Indonesia, y curiosamente no se sabe la procedencia de este homínido, no se desconoce por completo.
Y sin embargo se sabe que era una especie inteligente, es decir, que eran muy bajitos, bastante más bajitos que la especie humana, y utilizaban herramientas, utilizaban lanzas, martillos muy rudimentarios, ¿no? Pero usaban herramientas para cazar, o sea, eran inteligentes, tenían capacidad. Esa especie se extinguió, no se sabe, se cree que se extinguió por falta de recursos en la isla y porque agotaron los recursos de la isla y no tenían todavía la tecnología suficiente como para trasladarse a otra isla, no tenían canoas o transporte marítimo y por lo visto la especie se extinguió. Pero curioso, ¿no? ¿Cómo puede surgir una especie de homínido en una única isla? No lo sabemos todavía. De hecho, también sobre el homínido de Denisova también se está intentando sugerir cuál fue su origen geográfico, ¿no? ¿Dónde surgió? Se cree que, la ciencia actual cree que todos los homínidos, el Homo sapiens, pero también el Neandertal, se cree que surgieron en África, en el centro de África y tal. No sé, el Homo sapiens sí, probablemente haya surgido en África, pero hay muchas otras ramas de homínidos anteriores y paralelas al Homo sapiens que quedan por estudiar y, por ejemplo, no sé, hay otras muchas que sí se han estudiado, como el Homo habilis, el erectus y tal, pero no se conoce, digamos, la línea totalmente definida, ¿no? La rama que continúa con la evolución de esas especies y si nosotros venimos del erectus, del habilis o de un sucesor de estos dos que no conozcamos, no sé. Es curioso, ¿no? Y bueno, he estado toda la tarde más o menos informándome de este tema y la verdad que al que le interese la antropología y la historia del ser humano es muy interesante. Pues sí, la verdad que sí. Mira, además es algo muy nombrado. Ahora estoy, por ejemplo, he seleccionado una serie de noticias para contrastar y demás. Y mira, ABC, por ejemplo, el hombre de Denisova tuvo sexo con mujeres modernas. Ahora, a partir de esta investigación han surgido otras hipótesis y aquí las podemos ver en muchas noticias. En la página del CIN, por ejemplo, los habitantes de Oceanía conservan ADN del homínido de Denisova. Ah, sí, los melianenses creo que se llaman. Sí, Melanesia, sí. Por lo visto han sido estudiados estas personas y tal porque son los que más conservan ADN de estos homínidos. Sí. Curioso, ¿no? En Oceanía. En Oceanía, sí. Y bueno, aquí también en Tendencias 21, restos de homínidos de Denisova en el genoma de los melanesios. Aquí hay una noticia bastante curiosa, ¿no? Que habla así acerca de los trazos genéticos y tal. Y luego, muy interesante también, el genoma del homínido de Denisova, disponible en internet. Por lo visto aquí, por lo visto es accesible el genoma de este homínido a través de internet. Por lo visto hay un enlace aquí que te manda a una página. Entra a ver qué es. Vamos a ver. Departamento de Genética Evolucionaria, Department of Evolutionary Genetics. Esta es la página oficial, A High Coverage Denisova Genome. Esto está en inglés todo y es una noticia. Y te ponen aquí, downloads, te ponen aquí la posibilidad de descargarte el genoma, flipa, ¿eh? Sí. Te dan la opción de descargarte, aquí lo tenemos. Qué guapo. Download, the sequence, alignment and genotype data is made available through. O sea, que vamos, que puedes descargarte el genotipo y todo, o sea, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y bueno, el que entienda de genes y de biología, que yo entiendo pues los gustos, pues que lo interprete y que investigue si a alguien le interesa.